Entonces, hablaremos de qué es el juego de posición, los objetivos de ese estilo, de esa identidad, de esa metodología, qué condiciones intentamos siempre respetar dentro del juego de posición. Hablaremos desde el origen, de los estudios que existen hasta llegar al juego de posición, por donde pasa, iniciando por el rondo. Los tipos de superioridades en el juego a partir de ese juego de posición, y también me gustaría luego también ahondar unas imágenes donde podamos compartir lo que hemos trabajado y poder verlo en los partidos. Entonces, dentro del juego de posición hay múltiples definiciones, muchas frases que definen esta palabra. Me gustó quedarme con esta porque define diversidad de palabras con las que me identifico. Entonces, ahí tenemos, bajo mi punto de vista, y como digo, hay múltiples definiciones, pero me gustó esta, elegí por eso esta, ¿no? Porque hay diversidad de palabras que me gustan. El juego de posición es un estilo, es una idea, una identidad, una forma de entender el juego, ¿no? Que como consecuencia se crea una metodología de trabajo a través del balón, que al final consideramos que es uno de los elementos más importantes, si no el más, y a partir de respetar un orden posicional siempre busquemos un beneficio colectivo, que es lo que consideramos fundamental. Entonces, dentro de esos objetivos y de esos estilos de entrenamiento y la identidad del juego de posición, tenemos diferentes puntos que considero importantes dentro de ese objetivo, ¿no?, que tenemos cuando trabajamos de esa manera, que es dominar el juego mediante la posesión, es decir, tener iniciativa, organizarse en función del balón, ¿de acuerdo? Como digo, el eje de todo va a ser el balón y tenemos que organizarnos para atacar y para defender en función del balón, crear superioridades a través de esa posición, que luego hablaremos de los diferentes tipos de superioridades que existen, respetar las posiciones en diferentes alturas. Como digo, el fin de todo es obtener un objetivo colectivo y que el colectivo esté por encima de lo individual. He tocado 4 puntos ofensivos y al final creo que siempre que intentemos respetar las características de este modelo, considero que hay uno fundamental en la parte defensiva, que es la reacción rápida tras pérdida para intentar recuperar lo más rápido posible el balón, ¿no? Porque si al final queremos tener el balón el mayor tiempo posible y llevar la iniciativa con la pelota, también tenemos que ser capaces de dominar esa iniciativa sin balón, que nos permita que cuando la perdamos la queramos recuperar rápido, lo más arriba posible, para que el rival no pueda salir de esa zona donde recupera la pelota. Entonces, para ahondar en el tema del juego de posición, quise buscar en algunos entrenadores de los que me identifico en la forma de trabajar y de sentir esto. Entonces, estas podían ayudar a entender un poquito más lo que es el juego de posición. Entonces, puse ahí 2 frases de Pep Guardiola que comentaba que mirar lejos es lo primero que les dijo Johan Cruyff cuando les pidió, cuando llegó al primer equipo, ¿no? Que miraran lejos, que a veces la solución no estaba cerca, sino que teníamos la costumbre de recuperar el balón y dar un pase de seguridad cercano para poder construir ese ataque, y les pedía que cuando recuperasen la pelota tuviese la capacidad de mirar lejos y buscar soluciones lejos también. También otra frase que define que atacarás mejor si defiendes mejor y defiendes mejor si atacas bien. Como hablábamos de ese ciclo de juego que nunca se rompe de todos los momentos de juego, que no podemos separar nada del juego de esta complejidad que es el fútbol. Entonces, a eso se refería. Luego, Joan Vila, que es el director de metodología del FC Barcelona, y hablaba de un paso atrás para atacar y un paso adelante para defender. Y se refería a que
a veces insistimos en querer progresar rápido y en algunos momentos tenemos que dar un paso atrás para luego poder ir hacia adelante. Y al revés, cuando tenemos la pérdida de balón, intentar que mi primera intención, como Juan comentaba, es no ir hacia atrás, sino ir hacia adelante e incomodar al rival lo más rápido posible. Y luego una frase de un buen amigo, de Juan Malillo, que decía que este juego consiste en crear superioridades a la espalda de la línea que presiona, ¿no? Y es uno de los conceptos claves en este juego de posición, de intentar generar esas ventajas a partir de un posicionamiento. Ismael, sí. El mirar lejos y el mirar cerca tiene conceptos que tenemos que entenderlo como es el concepto de mirar cerca y mirar lejos. Un pase no atrae, 2 pases atraen rivales, 3 pases sigue atrayendo. Entonces ahí puedo emplear el concepto de mirar lejos porque atraigo para mirar lejos. ¿Se entiende por ahí más o menos? Correcto. Sí, al final ya lo hablaremos más adelante. Ah, perdón. Sí, pero es una buena reflexión porque ¿para qué quiero el balón? ¿Dónde lo quiero tener? Pero al final lo más importante es ¿para qué lo quiero tener el balón? Porque hablamos de la posición como tal, ¿para qué quiero el balón? ¿Lo quiero para fijar al rival? ¿Lo quiero para movilizarlo? ¿Lo quiero para atraerlo? Tenemos que identificar para qué queremos el balón, porque al final sabemos que el espacio más importante está a la espalda de la última línea y tenemos que determinar cómo queremos llegar ahí. Habrá momentos que tenemos que jugar, como dice Juan, con un fútbol más combinativo. Habrá momentos que tenemos que jugar un pase más directo para saltar la presión del rival, en función también del oponente que tengamos enfrente. Pero sí que es cierto que ¿para qué queremos la pelota? Esa es la pregunta, ¿para qué la queremos? Luego, respecto a las condiciones de juego de posición, hablábamos sobre qué intentamos respetar siempre cuando nosotros trabajamos este tipo de trabajos. Entonces, intentamos respetar estos puntos. Que siempre en este juego de posición exista una circulación rápida de balón, repetir pases, como hablábamos, fijar a través del pase, encontrar el tercer hombre y las superioridades, viajar todos juntos a través del balón para que me permita estar cerca el bloque cuando perdamos la pelota, tomar decisiones rápidas, porque los juegos de posición generalmente son espacios reducidos, donde la toma de decisión tiene que ser rápida para que el jugador cognitivamente tenga un momento de pensar poco y ejecutar rápido. Entonces, a través de ese tipo de juegos podemos hacer a un jugador mucho más rápido en la toma de decisiones. Y luego una frase que dice mucho Paco Cirulo, que es un grande de la preparación física, y decía que para este juego es fundamental jugar al pie, de cara y a un contacto. Bueno, sobre de dónde viene el juego de posición. Bueno, se han hecho muchos estudios durante más de 35 o 40 años, desde que Johan Cruyff llegó al Barcelona, cuando llegó desde Holanda, y se habla de que los holandeses fueron los primeros en empezar a ejecutar esos tipos de trabajos y que habitualmente los equipos de fútbol actuales, en la modernidad, pues trabajamos todo tipo de tareas de este tipo, ¿no? Y las trabajaba ya Johan Cruyff hace 30 años, con los mismos espacios, con el mismo número de jugadores, y eso es algo que se ha llevado desde hace bastante tiempo. Entonces hablábamos de que el rondo es un origen del juego de posición, y también creo que también en ese aspecto tenemos que cuestionarnos para qué nos sirve un rondo. ¿Qué nos puede aportar un rondo? Porque probablemente habrá gente de la que nos está escuchando que no cree en este tipo de trabajos y es respetable. Cada uno al final tiene que creer en algo e intentar transformarlo en lo que uno siente, ¿no? Nosotros, como sentimos el juego de esta manera, consideramos que el rondo es un principio importante que nos ayuda a unas cosas, a otras no, pero a unas cosas nos ayuda. Por ejemplo, ocupación inteligente de espacios, creación de líneas de pase,
orientación corporal y el perfil lateralizado que hablábamos anteriormente, circulación rápida de balón y jugamos con supernumérica. Entonces, pues hay una imagen de un rondo que puede ser un trabajo de inicio de sesión, es un trabajo que hicimos hace un año, más o menos, año y medio, y buscábamos un rondo posicional donde teníamos una supernumérica de 11 contra 3, y lo que buscábamos ese rondo, que ya los holandeses lo empezaron a hacer hace muchos años, era meter jugadores por dentro para que se pudiera dar un tipo de pase que generalmente, si no ponemos a esos jugadores, no se da. Como sabemos en el fútbol, en los 3 tipos de pases, el pase lateral, el pase de progresión y el pase de profundidad. Entonces, si no colocamos jugadores por dentro, vamos a utilizar solo el pase lateral y el pase en profundidad, que es el pase largo, de lado a lado. Entonces, buscábamos siempre conexiones, receptores interiores que nos permitiesen también progresar por dentro con pase corto. Entonces, es una tarea de un rondo, pero también, como digo, tenemos que cuestionarnos para qué tipo de trabajo nos sirve el rondo. Hablamos también del juego de posesión, que probablemente es algo que nosotros creíamos que el juego de posición venía del juego de posesión y nos dimos cuenta con el tiempo que no era así, que el juego de posición tiene un objetivo y el juego de posesión tiene otro objetivo, ¿no? Entonces, lo que nosotros en el juego de posesión buscamos es vincular al movimiento a través del cual encuentras espacios. Es decir, no hay una ocupación fija de espacios. Entonces, buscamos el espacio a través del movimiento. Y los principales objetivos son la conservación de balón, también jugamos con supernumérica, libre ocupación de espacios, que es algo que difiere mucho del juego de posición, donde el juego de posición sí que tenemos una ubicación predeterminada en el espacio, y en la posesión tenemos una libre ocupación, no tenemos un espacio delimitado. Y que también es un juego descontextualizado. Es decir, no tiene ni dirección ni polaridad. Ahí tenemos un juego de posesión común para hacer, por ejemplo, en pretemporada, donde queremos que nuestros jugadores puedan adquirir un nivel de capacidad aeróbica mayor, donde el componente técnico-táctico es mínimo o es menor. En este caso pusimos 4 porterías para trabajar las basculaciones y el equilibrio entre líneas. Al final se pueden buscar diferentes objetivos en esta tarea, pero buscábamos que los jugadores en este aspecto no tuviesen un espacio fijo, que son trabajos que nosotros habitualmente hacemos poco. Es cierto que hacemos poco, pero siempre durante la temporada podemos encontrar algún momento de la etapa del año que podemos utilizar este tipo de tareas para un condicionante físico, por ejemplo. Aquí tenemos, pasamos ya al juego de posición y hablábamos de que el juego de posición es la explotación del dominio de los espacios, de la mejor ubicación. Es decir, encontrar la ubicación perfecta en el momento adecuado. Y en ese momento, para encontrar esa ubicación, puede estar pararte, puede estar ocupar la espalda de un rival, colocarte en el lado débil de una línea rival, diferentes aspectos que te pueden dar ventaja. Entonces, principales características, la ocupación racional del espacio, como hablamos también, te da este trabajo perfil, orientación corporal, para poder saber jugar a un contacto o a 2 contactos. Las 2 principales diferencias entre el juego de posesión y el juego de posición es que el juego de posición no se rompe el ciclo de juego, podemos encontrar las 4 fases del juego, y que se juega contextualizado, con una estructura y un posicionamiento. Y a partir de ese momento podemos encontrar direccionalidad en función de si colocamos a los porteros en fondo, ponemos mini porterías, pero siempre intentamos al juego de posición no solo que sea un trabajo que se limite a conservar la pelota, a mantener el balón, sino que tengamos algo que en el partido vamos a tener, que es direccionalidad. Vamos a atacar a una portería y vamos a defender un espacio. Entonces, a partir de esos trabajos, vamos a buscar variantes para que el juego de posición no solo sea un trabajo que nos permita mantener el balón, ¿no? Entonces, ya es
en la parte progresiva del trabajo, pues ya no llamaríamos juego de posición, sino llamaríamos juegos aplicados o juegos de progresión, donde ahí sí que le damos ya direccionalidad al juego. Ahí tenemos un juego de posición que tenemos los conceptos que veníamos hablando anteriormente. Tenemos un 8 contra 7 más 5, donde buscamos que el equipo juegue sectorizado, zonificado, cada uno tiene un espacio en su zona de juego. Jugamos en diferentes alturas, generamos triángulos. Siempre tenemos que estar bien perfilados para poder progresar. Fijaos que tenemos siempre jugadores en fondos para intentar progresar ida y vuelta, buscar profundidad en el juego. Y es un juego como cualquier otro, donde buscamos a través de la posición, la conservación y la progresión. Tenemos ahí otro trabajo de un 7 contra 7 más 4, donde tenemos 3 zonas. El objetivo es la conservación, la progresión mediante situaciones de superioridad numérica, ocupación racional del espacio, superioridad posicional y progresión, ¿no? Y el equipo defensor tiene que jugar junto, presionar línea de pase, presionar poseedor, escalonamiento, equipo corto para defender, y eso obliga a que en ese espacio tan reducido tengamos que tomar decisiones rápidas, tanto para atacar como para defender. Por eso intentamos siempre introducir este tipo de trabajos donde la toma de decisión es rápida, tenemos poco tiempo para pensar, tenemos rivales, tenemos espacio, tenemos balón, tenemos direccionalidad, y intentamos siempre que el jugador se acostumbre a este tipo de trabajos. Como todo, tenemos unas ventajas y unos inconvenientes en la parte del juego de posición. Siempre, como hablamos, nada es perfecto. Todo tiene sus pros y sus contras, el juego de posición también. Entonces, como hablábamos anteriormente, ¿qué ventajas tenemos en el juego de posición? Hablábamos de una sobreestimulación cognitiva, es decir, tenemos que estar continuamente tomando decisiones porque el espacio es pequeño y eso genera un estrés importante. También es para los preparadores físicos, una sobrecarga cuantitativa de aceleraciones y de aceleraciones. ¿Por qué lo digo cuantitativa? Es bueno porque tenemos momentos de aceleración y desaceleración, pero consideraríamos que a lo mejor para el preparador físico este tipo de trabajos a lo mejor no serían los idóneos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la sobrecarga, buscaríamos una sobrecarga más cualitativa que cuantitativa. Es decir, por ejemplo, un jugador en un juego de posición generalmente arranca, acelera y frena en parado. En un partido, generalmente el jugador recibe aproximadamente, creo que está en unos 12 kilómetros por hora en movimiento. Es decir, debemos de cuestionarnos si este tipo de trabajos también nos pueden servir para este tipo de trabajos. Sí, estamos trabajando cuantitativamente las aceleraciones y las desaceleraciones, pero cualitativamente estamos generando algo que en la competición no lo vamos a encontrar. Ismael, hay unas preguntitas, perdón, Sí. porque están relacionadas. Dice de Felipe, lo más difícil de juego de posesión es encontrar la profundidad y lograr el conjunto de diferentes ritmos para que el juego no se vuelva cansino, dice. Bueno, yo creo que al final yo quiero tener el balón, pero quiero dominar los espacios. Porque si tengo el balón, pero no domino los espacios, va a ser difícil que yo tenga la capacidad de progresar. Entonces, habrá momentos en los que tenga que tener paciencia, que es algo que generalmente no se tiene, que es paciencia, elaboración, construcción, suma de pases que nos permitan, como hablábamos, movilizar al rival para poder encontrar otros espacios y poder encontrar profundidad. Y hay otros momentos en los que me va a tocar, por la disposición táctica defensiva del rival, me va a tocar jugar más en profundidad o entre líneas porque los espacios van a existir. Al final, el objetivo es hacer gol. Eso estamos de acuerdo, ¿no?
Pues vamos a ver, en función del rival, porque todos los rivales son diferentes, los rivales no defienden de la misma manera y creo que al final tenemos que saber atacar igual a una defensa de 5, a una defensa de 4, a un equipo que te repliegue intensivamente, en el que vas a tener que elaborar un poquito más, equipos que te van a saltar la presión arriba, donde vas a tener que encontrar ese hombre libre más rápido. Por ahí vamos a ir. Lo que hablamos el otro día, Ismael, ¿cuál es la estrategia de una, digamos, movilidad, que la estrategia se genera a través de la movilidad? ¿Para qué? Para generar los espacios que vos acabás de decir. Correcto. Eso sería una estrategia o una táctica, lo discutimos otro día, ¿no? Sí, discutíamos sobre eso. Por ejemplo, en España la estrategia se denomina solo al balón parado. Y la táctica, la táctica y sistema al juego, ¿no? Y que hablamos de combatir y neutralizar a un rival. Y cuando hablábamos aquí en Sudamérica, la costumbre de la estrategia es cómo ganar al rival, cómo vencer al rival, qué estrategia operativa, qué voy a intentar hacer que el rival al que conozco voy a encontrar y cómo puedo combatir y neutralizarlo. También considero que eso es una estrategia, porque al final la estrategia, el objetivo es vencer al rival. Y en función de contra quién juguemos, en función de esa estrategia de análisis que tengamos hacia el rival, nos tocará actuar de una manera u otra, porque todos los partidos son diferentes. Claro, yo comparo a veces, y las comparaciones son malas, odiosas, son el juego del ajedrez, un juego estratégico porque es a través de los movimientos. Correcto. No es un juego táctico y se genera a través de los movimientos, pensando cómo va a ganar el espacio para después la finalidad que tiene el juego del ajedrez, ¿no? El fútbol lo tiene a través del gol. Bueno, yo digo que el fútbol también es estratégico más que táctico porque es a través de los movimientos, pero como en esta diversidad del fútbol, de las expresiones y le ponemos el nombre como queremos a cada cosa, está todo aceptado, ¿no es cierto? Así que la estrategia para mí es generar lo que vos acabaste de hablar antes, es generar movimiento para encontrar espacios, no fabricarlo porque los espacios ya están, y a través de eso el juego de posición no se hace cansino, se hace muy bueno y muy atrevido, ¿sí? El juego de posición. Claro. Perdón, siga, Ismael. Tienes que saber hacerlo porque lo has trabajado y tienes una metodología que te permite hacer eso, y también, obviamente, lo más importante, los protagonistas, los jugadores, tienen que tener esa capacidad de poder adaptarse a ese estilo de juego y poder llevarlo a cabo, porque si vas a un equipo en el que los jugadores técnicamente a lo mejor no son de una situación muy depurada o no son técnicamente muy, muy buenos, pues vas a tener dificultades para poder ejecutar ese tipo de juego, ¿no? Por eso los grandes entrenadores que miramos para Europa o los pocos que hay en Sudamérica hacen grandes inversiones porque ellos en definitiva el brillo, la calidad del entrenador se lo da el jugador. Por eso un marcador de punta vale tanto, un mediocampista, y aquellos equipos que tienen más dinero sobresalen. Nuestras capacidades de entrenadores tienen una capacidad hasta donde tiene un techo. Después ya tiene que dar el brillo del jugador, la calidad del jugador. Y si no lo tenemos, es trabajar como lo que está diciendo usted, que hay que trabajar en generar espacio, en generar un montón de cosas, que otro agarra una pelota, esquiva 2 o 3 y ya soluciona, ¿no? Claro, que al final vas a necesitar ese tipo de jugadores, porque al final en algún momento va a tener que aparecer el desequilibrio. Te va a tocar que el extremo, si tienes un extremo rápido, habilidoso y punzante uno contra uno, pues vas a intentar generar contextos para que ese jugador reciba en zonas determinadas con ventajas posicionales y para poder desequilibrar, porque al final, sí, dentro del juego está bien, pero tiene que haber un desequilibrio en algún momento dado. Entonces, como decía Juan anteriormente, nuestra función como entrenadores es generar contextos para mejorar jugadores. Perdona la interrupción, Ismael, siga. Gracias. Está bien. Como hablábamos anteriormente, circulación rápida de balón y número elevado de pases es lo que nos da también este tipo de juegos. Mantener la posición de balón de una forma contextualizada, como hablábamos, desde un posicionamiento y desde una estructura. Y es un trabajo que te fomenta este tipo de tareas, la presentación, que es algo que hablamos anteriormente como un principio fundamental de defender hacia adelante.
Y también algunos aspectos que el juego de posición tenemos que también cuestionarnos y qué debemos de hacer en el juego de posición y qué variantes les tenemos que dar para que esos aspectos a mejorar nos puedan ayudar a que seamos más competitivos y a que se puedan adaptar los contextos más fácilmente a la competición. Entonces hablamos que los juegos de posición, las superioridades numéricas son muy grandes en relación al partido. Tú a lo mejor juegas un juego de posición de 4 contra 4 más 3 y en el partido no vas a tener ese número de supernumérica. De momento el partido comienzas con 0% de supernumérica, 11 contra 11. Luego vas a intentar buscar qué espacios puedes encontrar supernuméricas y posicionales, pero estamos trabajando juegos de posición donde estamos jugando con un número de jugadores mayores a los que te vas a encontrar en el partido. Luego también hablamos de que los espacios son muy reducidos respecto a la competición. Estamos hablando de tareas de 20 por 15, 25 por 20, 30 por 35. Bueno, vamos a encontrar contextos, los entrenadores, hablo de los entrenadores, de qué podemos hacer para que estas situaciones que nos genera el juego de posición, qué podemos hacer para que nos adaptemos mejor a la competición. Y también hablamos de que el juego de posición no tiene direccionalidad ni polarización. Es decir, yo tengo un trabajo de 4 contra 4 más 3 y yo pierdo la pelota y el central va a saltar a presionar. Porque el objetivo es que todos los jugadores que pierden la pelota del equipo perdedor tienen que saltar a presionar. En un partido, a lo mejor el central al lado no va a saltar a presionar. Entonces estamos generando comportamientos en este tipo de trabajos que luego en el partido no nos vamos a encontrar, pero se pueden hacer, por ejemplo, en un juego de posición, poner 2 porterías en un lado para que cuando paramos la pelota, el central no me interesa que salte 25 metros a presionar un balón cerca de un rival que está alejado. A lo mejor lo que nos interesa es que ese jugador cierre de pase y nos intercepte un balón cortando esa trayectoria. Entonces, creo que en ese aspecto quiero dejar esa duda de decir, bueno, ¿qué podemos hacer para darle una vuelta más al juego de posición y poder mejorarlo para poder asemejarlo más a la competición? Bueno, vamos a hablar de los tipos de superioridades que hay en el fútbol, ¿de acuerdo? Ahí vemos una estructura de nuestro último partido y vamos a empezar hablando de la superioridad numérica. Ahí, como veis, veis 2 cuadrados. Como hablábamos anteriormente en la ponencia de Juan, supernuméricas somos más que el rival, pero no ser somos más es mejor, ¿de acuerdo? Siempre hablamos de que la posición, el espacio, va a ser más importante que el número, pero obviamente tenemos que intentar buscar que donde esté la pelota tengamos jugadores que nos den esa superioridad, esa ventaja, ese hombre libre o ese hombre solo, para poder saltar la presión y poder progresar. Ahí vemos situaciones de cuadrado azul, donde tenemos un 3 contra 2, 2 centrales con un medio centro. Hablamos siempre de que un sistema, por ejemplo, en este sistema, por ejemplo, vemos un 2-3-4-1. Hablamos de estructuras dinámicas, no hablamos de sistemas, porque durante el partido se van dando movimientos y las estructuras van cambiando. Entonces, a mí me gusta hablar más de las estructuras dinámicas que de los sistemas. Luego tenemos en el cuadrado verde una situación de 3 contra 2 con superioridades posicionales y numéricas, ¿no? En el centro del campo. Pero, básicamente, superioridad numérica somos más. Superioridad posicional. Hablamos de que, en este caso, el jugador que está marcado en cuadrado, que es José Ceballos, hablamos de que estamos teniendo una posición corporal y está superando al rival. ¿De acuerdo? Aparte que tiene la ventaja que está a la espalda y que el resto de compañeros están respetando las alturas, porque tenemos a los extremos abiertos, fijando a los laterales para que no puedan saltar, y tenemos por dentro jugadores que están encontrando espacios intermedios o espacios en las zonas donde podíamos hacer daño al rival, y con ese posicionamiento corporal estamos teniendo una ventaja sobre el rival. Hablamos también sobre las estructuras que hablábamos, ¿no? El objetivo y la idea, ¿cuál es? Establecer una estructura dinámica, una ocupación de espacios que nos permita atacar a cualquier rival. Es decir, cualquier estructura debe cumplir 3
situaciones o pilares fundamentales: amplitud, profundidad y espacios interiores. Por ejemplo, en este partido encontrábamos un rival que jugaba con 1-4-4-2 y veíamos que los cuadrados que se creaban en las zonas entre línea defensiva y centrocampistas, esos cuadrados zonales, queríamos ocuparlos porque veíamos que el rival por momentos se quedaba muy estirado en esas zonas y podíamos intervenir, ¿de acuerdo? Hablábamos del juego de posición, que no es solo moverse, sino es estar en un momento indicado, un momento adecuado, en la posición perfecta. Y ahí vemos que estamos ocupando los espacios zonales que se ejecutan entre sus centrales y sus medios centros, y tenemos a través de la profundidad, a través de la amplitud y a través del dominio del juego interior. Ahí vemos otra situación donde tenemos jugadores en zonas intermedias, obligábamos a que ellos saltasen con fijaciones de centrales para encontrar espacios predeterminados a la espalda de sus volantes y poder encontrar zonas de influencia que nos permitiesen llegar a la última línea dentro del juego posicional. Y luego tenemos también que se habla poco de las superioridades cualitativas. ¿A qué me refiero? En el cuadrado inferior hablamos de una superioridad coordinativa condicional. Es decir, nuestro jugador, es más rápido o es más fuerte que el rival. Entonces también hablamos de que es una superioridad coordinativa o condicional. Hablamos de una superioridad mental. Por ejemplo, ese partido, Tuca había hecho un gol y veíamos que la superioridad mental sobre el rival era mayor, porque era un jugador que venía en racha, que venía haciendo goles, y sabíamos que esa dinámica de nuestro jugador nos podía ser más fuerte, no solo en la parte física, sino en la parte mental. Y luego la superioridad cognitiva, que generalmente se atribuye a los jugadores con mayor talento, la capacidad de tomar decisiones más rápidas. Y también la superioridad socioafectiva, que es la superioridad que nos determina jugadores que se relacionan mejor, que se entienden mejor. Por ejemplo, aquí nosotros intentábamos que la conexión Sebastián con Ceballos fuese la que más se repitiese, porque son dos jugadores que se entienden muy bien y queríamos que esos jugadores se conectasen rápido, porque son jugadores que nos podían dar ventajas a la hora de poder encontrar la solución. También pongo un caso o un ejemplo también en el Barcelona con Jordi Alba y Leo Messi, jugadores que se entienden a las mil maravillas, que generan relaciones muy importantes y que les dan mucha ventaja al equipo. Una pregunta, Ismael, volviendo al triángulo ese que tiene ahí. ¿Siempre utiliza el triángulo con una punta de vértices casi con los centrales, o a veces utiliza el triángulo al revés? 2 y una en media punta más arriba, ¿no? Bueno, a lo mejor como posición inicial podemos ver ahí un 1-2, ¿no? Con un medio centro posicional y dos interiores, pero al final, como digo, dentro de esas estructuras dinámicas que buscamos, vamos a intentar que el jugador interprete dónde está el espacio, qué espacios queremos conquistar, qué espacios queremos dominar, y a partir de ahí los ubicaremos donde creamos que tenemos posibilidad de poder sacar ventaja. Pero sí que es cierto que en ese posicionamiento o en ese partido estamos jugando con 1-2, con un medio centro y dos interiores que nos dan la posibilidad de control del juego, de llegada y de continuidad. O sea, ¿utiliza siempre el 9 sobre los centrales, o a veces le gusta jugar con un 9 alejado, un media punta, o como dicen un falso 9 que dicen ahora, pero en realidad es casi un media punta, es lo mismo, ¿no? Nada más que unos poquitos metros más atrás? Correcto. El año pasado, por ejemplo, lo utilizamos en el tramo final, donde tuvimos un muy buen rendimiento y jugamos con Joao de segundo delantero, porque es un jugador que conoce bien esa posición, que se movía bien, que contaba en los espacios, que tiene capacidad de asociarse, que tiene buen último pase, tiene gol, tiene desequilibrio 1 contra 1. En este caso, por ejemplo, con la Tuca, buscábamos que él incomodase con sus fijaciones a los centrales y a partir de ahí que estirásemos al rival para que nuestros interiores pudiesen aprovechar ese espacio que se generaba entre centrales y medios centros a través de esa fijación. Buenísima la explicación, le agradezco. Muy bien.
Y luego ahí hablamos, bueno, puse 2 imágenes de partido condicionado, donde al final quiero que veamos algo que luego en el partido va a suceder, ¿no? Algunas imágenes del entrenamiento. Pero al final, como digo, al final, nuestro objetivo como equipo, ¿cuál es? Llevar la iniciativa a través del balón. Pero lo más importante es iniciativa desde el balón y desde los espacios. ¿De acuerdo? Quiero dominar los espacios. Hablábamos de qué espacios quiero conquistar, qué espacios quiero dominar, para qué quiero el balón. En este caso, por ejemplo, es una situación en la que buscamos una supera de inicio en la construcción de la jugada, en un inicio de juego, donde buscábamos atraer a sus 2 puntas para encontrar espacios intermedios en la espalda. Y a partir de ahí, con las fijaciones de los extremos que están colocados con círculos azules, pudiésemos estirar al rival y aprovechar los espacios interiores con jugadores que teníamos con un componente cognitivo altísimo, que entiende muy bien los cuadrados, que entiende muy bien los espacios, y lo que buscábamos en este aspecto, en este inicio de juego, era generar una atracción, atraer al rival para estirarlo y a partir de ahí encontrar el espacio intermedio. Aquí otra situación muy parecida. Quiero que os fijéis aquí en esta imagen, porque luego la vamos a ver en el partido. Como digo, nos hubiera gustado presentar, porque estas son imágenes extraídas del vídeo. Nos hubiera gustado poder presentar algún vídeo para que pudieseis ver la jugada continuada, pero bueno, también se va a ver, ilustrativamente se ve bien. Entonces ahí vemos un fijador, el primer fijador con balón, fijador CB, es un jugador con balón que fija para atraer, divide. Tenemos a extremos abiertos, generando que los laterales los tengamos con la atención necesaria para que no puedan saltar al punta o al mediocentro, y a partir de ahí poder encontrar esos espacios por dentro que se generan. Vamos a ver una imagen del partido, un partido contra Católica. Vais a ver una imagen muy, muy similar, donde veíamos en un ataque posicional a Leandro Ben. Estamos hablando de la imagen superior izquierda. Tenemos al central con la pelota, que hace que con esa fijación atraiga la atención de bastantes rivales, y estamos encontrando al número 5 Dixon a través de esa fijación. Fijaros, voy a volver atrás la diapositiva para que vierais el central cómo fija, cómo atrae y cómo se generan espacios dentro, ¿vale? Aquí vemos la imagen, como él a través de esa fijación espera, se da el tiempo para que le salten, y una vez saltan encontramos la solución a la espalda de esa primera línea de presión. Vamos a la segunda imagen, vemos cómo el jugador recibe perfilado para poder dar ese último pase, y en la imagen que está debajo, ya el delantero ha recibido ese pase a través de un tema de ruptura, control, y con una muy buena definición bate al portero. Y aquí otra imagen parecida, donde a través de este juego posicional, como hablábamos, intentar a través de la profundidad y la ocupación racional del espacio, encontrar superioridades numéricas y posicionales. En este caso, en el sector izquierdo, tenemos a Joao, Dixon y Carabalí, generando un triángulo en la imagen superior izquierda, 3 jugadores contra 2 rivales. Vemos al extremo abierto en banda, fijando su lateral, y genera un espacio dentro que ocupa el lateral. En la segunda imagen vamos a ver ahí ya a Carabalí, este es el jugador que ocupa ese cuadrado que se genera a la espalda de su lateral central, recibe el pase entre líneas, y en la última imagen, tras una pared rápida en el borde del área, le cae el balón a Joao para poder definir. Al final, el objetivo es que lo que hemos trabajado durante esa semana o durante esa temporada en los entrenamientos, que luego al final lo podamos ver, esos comportamientos, esos movimientos, esa amplitud, esa profundidad, esas fijaciones, ese juego interior, ese dominio del espacio, y podamos verlo en la competición, ¿no? Que al final creo que es para un entrenador el mayor logro, ¿no? El poder ver un método de trabajo que se ve desarrollado en la competición y que da... Ismael, una preguntita sobre esta imagen, antes que se me vaya, ¿no? Recordarle a todos la gente y todos los que están participando en esto que no se olviden de la encuesta al final, que tomen 5 minutitos, menos de 5 minutitos, y que llenen las preguntas. Y Ismael, la pregunta es,
desde el primer día usted inicia con estos ya metiendo la idea, el modelo de juego, lo que quiere usted del equipo ya desde el primer día. Estamos hablando de la pretemporada, hablemos de la primera semana, usted dice, no, del tercer día, del primer día, del cuarto día, del 5. ¿De cuándo empieza a canalizar y a profundizar ya la idea, el modelo, el estilo que quiere de que un equipo juegue corto, que presione, que todas esas cosas, ¿sí? Pues desde antes de entrar en el vestuario, en la primera charla, le dije, muchachos, nuestra forma es esta y nada más que entremos al terreno de juego, vamos a darle forma a esto. Desde el primer entrenamiento, desde la primera tarea, queremos identificarnos con una idea, ¿de acuerdo? Seamos un equipo reconocido para jugar de una manera, a nuestra manera, con nuestro equilibrio, con nuestra forma de atacar, con nuestra forma de defender, pero desde el primer trabajo, desde el primer día, desde el primer entrenamiento, el jugador, desde una base teórica, vamos a la base práctica y desde el primer día estamos trabajando todo tipo de conceptos que al final, pues al principio van a costar porque a lo mejor son métodos diferentes a lo que venían actuando los jugadores o ese método de entrenamiento, pero con el paso de los días, de los entrenamientos, de las sesiones, de los tiros, si vamos consolidando, vamos trabajando, vamos mejorando y poco a poco al final, cuando tienes jugadores con esa capacidad y con ese nivel, es importante o imposible no en poco tiempo poder encontrar ya soluciones a este estilo, ¿no? Porque, como digo, primero tienes que tener una idea clara de cómo quieres jugar y tener unos jugadores que puedan desarrollar esa idea. Y nos encontramos en ML con un equipo, pues un equipo grande, con grandes jugadores, con hambre, con actitud, con ganas de aprender. Entonces, es cuestión de trabajo. Pero desde el primer día, Juan, a tu pregunta, desde el primer día empezamos a realizar ese tipo de trabajos porque es nuestra forma, es nuestro método. Y a partir de ahí vamos a ir moldeando la figura, dando ajustes que nos permitan llegar hasta la excelencia o hasta el nivel que queremos. Perfecto, gracias por la respuesta. No te vayas todavía, que hay más. Para la gente que pregunta dónde está la encuesta, apenas termine el profe Ismael Recalvo, apenas termine, ahí va a aparecer la encuesta, creo que son 4 preguntas que hay que llenar y bueno, y ahí responden, ¿no? Ismael, este conocimiento que porque una cosa es mostrar imagen a través de estas ponencias, los videos, el hablar, el expresar, y otra cosa, la mejor expresión de un entrenador está cuando se ve el equipo en el juego de la cancha, ¿no? Cuando se ve desarrollado, cuando juega de local, cuando juega de visitante, si juega dentro del país o fuera del país. Y la verdad que tus equipos han mostrado una conducta de juego y un respeto hacia el juego, tanto de local como de visitante, dentro de Ecuador o fuera de Ecuador. Así que para mí es extraordinario, por eso traté de que viniera, como los otros ponentes también, todos tienen un estilo, todos tienen una manera de pensar, todos tienen la idea de juego y algunos respetan el derecho de pertenencia de los clubes. Cada club tiene derecho de su pertenencia, de su modelo de juego y de su idea. Y por eso a veces hay que buscar los entrenadores ideales, como que tengo en este momento delante mío y como los demás. Entonces, esta ponencia es extraordinaria. Ya sabemos que todo este material, porque me están preguntando, va a quedar en las páginas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, licencia entrenador. Seguí, Ismael, por favor. Muy bien. Gracias. Juan, y nada, para terminar, como digo, a lo mejor hubiera sido un poquito más ilustrativo el poder enseñar algunos vídeos, pero creo también con la explicación y poder dar un poquito de forma a las imágenes, creo que el objetivo era darles la transferencia a lo que veníamos trabajando, para qué trabajamos los juegos de posición, qué sentido tiene trabajar esos juegos de posición y luego hasta dónde queremos llegar, ¿no? Al final, como digo, y como tú bien decías, hay muchas formas de jugar, todas son válidas, pero siempre las tenemos que sentir. Eso es fundamental, porque si yo no creo en algo, va a ser muy difícil que mi equipo llegue al éxito. Entonces, como digo, hay muchos técnicos de los cuales yo he aprendido y sigo aprendiendo, y también mi intención en este tipo de charlas es que generamos esas inquietudes, esas dudas, de poder seguir aprendiendo, de sacar conclusiones
y esta es nuestra forma. Sentimos esto, sentimos esta forma de jugar y como tal la tenemos que transmitir. Y tenemos ahí nuestro método para poder hacerlo. Entonces, como siempre digo, invito a la gente a que entrene como sienta. Que entrene como sienta. Eso es lo que nos va a llevar a sentirnos bien con nosotros mismos y realizados a la hora de poder transmitir. Bueno, Ismael, pero especialmente agradecerte y agradecer a toda